I feel paralyzed. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Como vieron en el título del video, hoy les enseñaré a cómo crear esta nueva ventana en Bomb Squad. Las funciones de esta ventana son las siguientes. Al principio tiene un botón para ir hacia atrás, un título, dos textos, una imagen, un botón simple que al activarlo cambia de color, un botón personalizado con una imagen y un texto que al presionarlo cambia el color, posición y texto del segundo texto, un contenedor con una imagen al centro y dos botones a los lados, los cuales hacen que cambie la imagen del centro, un segundo contenedor con un scroll vertical con varias imágenes y un tercer contenedor con un scroll horizontal con varias imágenes. Esto también está en Android, pero con una distribución diferente. Para este tutorial utilizaré un mod de un botón personalizado que al presionarlo me abrirá esta nueva ventana. Este mod y la nueva ventana lo podrán encontrar en la descripción. También tendrán una pantalla dividida donde podrán ver el progreso del código y cómo se vería en el juego. Para crear una ventana empezaremos a importar los archivos necesarios. From Future Import Annotation. Este es muy importante para que funcione nuestro archivo. From Typing Import Type Checking. Este junto con If Type Checking y lo que está abajo son necesarios si tu ventana tendrá listas, uniones de archivos, etc. Import BA, Import-BA. Estos son esenciales para hacer la mayoría de modificaciones. Creamos una nueva clase con el nombre que ustedes quieran. Yo le puse TextWindow y entre paréntesis utilizaremos unos atributos que ya existen. En este caso BA.window. Lo que está entre paréntesis es algo parecido a las clases de los bots. Tenemos dos clases, BomberBot Lite y BomberBot Static Lite. Las llamaremos clase 1 y clase 2. En la clase 1 también utiliza los atributos de BomberBot. Aquí se describen todos los atributos que tiene esta clase, como el color y el highlight. Y en la clase 2 utiliza los atributos de clase 1, para que así no tengas que volver a repetir todo y solo agregar los nuevos atributos o editar los que ya existen. Volviendo a la ventana, para que la ventana se cree, primero hay que definir un inicio, el origen de nuestra ventana. Para eso creamos la definición init y adentro algunos atributos esenciales como self y transition. Self nos servirá para llamar a cualquier variable o función en esta clase. Transition es la transición al momento de crearse esta ventana, aunque esta propiedad puede ser opcional si definirla aquí o más abajo. Ahora el contenido, la variable uiScale que es igual a ba.app.ui.uiScale nos da la herramienta para crear diferentes acciones dependiendo del dispositivo en el que estemos. Por ejemplo, en la variable de abajo, self._width, que en este caso sería la variable que utilizaremos para crear el tamaño horizontal de nuestra ventana. Esta variable es igual a 1240 si la uiScale es ba.uiScale.small, entonces sería 1040. En pocas palabras, self._width es igual a 1240 si la escala es small o sea pequeña. En caso contrario sería de 1040. Estas escalas definen el tipo de dispositivo. Existen tres escalas: large, medium y small. Seguimos con el root widget. Esta será nuestra ventana y contenedor. Este es un root widget básico con size, transition y scale. En size están las variables que definí arriba, self.width para el largo y self.h para el ancho. Transition es la transición que hace un momento les expliqué, que es opcional si definirla en init o aquí mismo. Y por último, scale. Esto nos servirá para escalar tanto el root widget como todo su contenido, también utilizando el tipo de escala. No nos puede faltar un botón que nos regrese a una ventana anterior, en este caso back button. Este botón contiene parent, autoselect, position, size, scale, label, button type y un activate call. Parent es para enlazar este botón a algún padre, en este caso a nuestra ventana self.root-widget.
AutoSelect es para que cuando te muevas entre cada botón funcione en base en la posición que está este botón, sin importar si está escrito antes o después en el código. Position es la posición del botón utilizando los ejes X y Y. Size es el tamaño del botón utilizando largo y ancho. Scale es para escalar el botón y todo el contenido del botón. Label es para ponerle un texto al botón. En este caso se utiliza un carácter especial. Este carácter es una flecha hacia la izquierda. Button Type es para darle forma al botón. Existen 5 formas: back small, regular, square y tap. OnActivateCall es para llamar a una función, en este caso a self.back. Esta función está definida más abajo. Esta función empieza importando desde bactd.ui.mainMenu a la clase mainMenuWindow. Después se llama a ba.ContainerWidget. Adentro tiene los atributos edit y transition. Edit es para editar cualquier contenedor, en este caso a self.rootWidget. Ahora, como tiene el atributo edit, no es necesario escribir todos los atributos que tenía. El transition que está aquí reemplazará la transición que tenía antes. Ahora la última función hará que cambie esta ventana por una nueva. Esta ventana sería la que importamos arriba, mainMenuWindow. Después sigue ba.ContainerWidget. Este container edita el root widget, haciendo que la acción cancel button sea la misma acción de back button. Cancel button para dispositivos móviles es la flecha hacia atrás o regreso, y para computadoras es la tecla ESC. Seguimos con el título. Este es un text widget. Al igual que el botón, tiene atributos parecidos como parent, position, size, color y scale. Los nuevos atributos que tiene son HALink, VALink, text y matchWidth. HALink es para alinear el texto en sentido horizontal, left, center y right. VALink, al contrario, es para alinear el texto en sentido vertical, top, center y bottom. Text es el texto que le podemos poner. matchWidth es para establecer un tamaño máximo en horizontal. Al alcanzar ese límite, se va reduciendo la escala del texto. Seguimos con un texto básico llamado texto. Después sigue otro texto llamado change. Este texto será una variable llamada self.text, la cual utilizaremos más adelante. Sigue la imagen. El único atributo que cambia es texture. Para importar una textura se utiliza ba.getTexture y entre paréntesis y comillas se pone el nombre de la textura. Seguimos con el botón simple. Este botón será una variable llamada self.button. Al activarse este botón llamará a la función self.button. Esta función hará algo parecido al contenedor de antes. Llamamos a la función de buttonWidget y en los atributos con edit editaremos el botón self.button y con color cambiaremos el color de este botón. Vamos con el botón personalizado. Este botón será una variable llamada tb. Al activarse este botón llamará a la función self.change. Esta función llamará a un texto en los atributos. Con edit editaremos el texto self.text. Después le cambiaremos su posición, el texto y el color. Sigue la imagen y el texto, que lo único diferente que tienen es el atributo drawController. Al ponerle la variable tb del botón, drawController hará que al seleccionar o activar el botón tb, el texto y la imagen se iluminen al igual que el botón, sin importar si están afuera o adentro del botón. Ahora el primer contenedor. Empezamos a crear un scrollWidget. Este será una variable llamada self._scrollWidget. Este scrollWidget nos servirá como imagen. En los atributos tenemos parent, position y size. Ahora el contenedor. Este container widget será una variable llamada self.subcontainer. En sus atributos, su parent será el scroll widget. En background le ponemos false, ya que si está en true, se verá como una ventana. Adentro de este contenedor creamos la imagen. Esta imagen será una variable llamada self.subimage. Para que esta imagen esté adentro, en parent se pone el contenedor. En este caso, el contenedor tiene una variable llamada self.subcontainer. Ahora vamos con el primer botón de este contenedor. Este botón es diferente al botón con imagen de arriba, ya que si solamente vas a ponerle una imagen al botón, no es necesario crear
un image widget. Con el atributo icon puedes ponerle una imagen y con el atributo icon scale el tamaño de la imagen. La función de este botón es self.newImage. Esta función cambia la textura de self.subimage a tropy. El segundo botón tiene la función self.allImage. Esta función cambia la textura de self.subimage a ticketsmore. Sigue el segundo contenedor. Este contenedor será un scroll vertical, ba.scrollWidget. Este scroll será una variable llamada self._v_scrollWidget. Un atributo nuevo es captureArrows. Esto sirve para dispositivos con teclado y mouse. Si este atributo está en false, solo podrás bajar con la rueda del mouse. Si este atributo está en true, aparte de bajar o subir con la rueda del mouse, también podrás hacerlo con las flechas del teclado. Ahora sigue el contenedor de este scroll widget. El parent de este contenedor será self.v_scrollWidget y el tamaño será de 200 por 1340. Para el contenido, yo utilicé un bucle de imágenes para un total de 10 imágenes. Primero escribí una variable para la posición vertical de la imagen, vs es igual a 0. Después escribí el bucle for i in range 10. Range será un rango de repetición y 10 las veces que se repita. Creé un image widget y en su posición vertical, si bien se puede utilizar i como un contador, yo utilicé la variable vs y al final de cada repetición a la variable vs le sumo 130. Esto hará que después de cada repetición se sume 130 a la posición vertical, creando este tipo de lista de imágenes. Para el tercer contenedor, este contenedor será un scroll horizontal, ba.hScrollWidget. Este scroll será una variable llamada self.hScrollWidget. Vamos a ver los atributos. Todos los atributos son iguales al scroll vertical, pero para que este scroll horizontal funcione correctamente, se debe agregar el atributo claims left right igual a true. Con esto, al estar encima de este scroll, podemos ir a la derecha e izquierda sin que se salte a la ventana más cercana. Para el contenedor es lo mismo que todos los contenedores. En el parent, recuerden que utilizará el parent de nuestro scroll horizontal. Escribimos la variable hs igual a 0 para la posición horizontal. En el bucle serán 10 repeticiones. En la imagen se cambiará la posición horizontal para que se le sume hs. Al final de cada imagen, a la variable hs se le sumará 130 y así creando una lista de imágenes horizontal. Y listo, con esto terminamos de crear nuestra nueva ventana en BombSquad. Esta ventana es básica con lo necesario para crear la mayoría de cosas. Próximamente haré el tutorial intermedio y el avanzado. Espero que les haya gustado este video y si fue así, les agradecería que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos y se suscribieran para más contenido. Así que sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.